Ok, muy bien. Bueno, pues primero que nada tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro ciclo de conferencias y sean bienvenidos y bienvenidas todos los que nos acompañan el día de hoy, viernes 4 de junio del 2021, hoy viernes. Entonces, con el gusto de saludarles, vamos a iniciar esta conferencia. Espero aprendan mucho, les guste, sea agradable para ustedes y pues con todas nuestras mejores intenciones. ¿Sale? Entonces ya empezamos la transmisión en Facebook Live y bueno, espero estén checando mi pantalla. Bueno, aquí está, Miguel, en esta conferencia se llama Conferencia Homenaje a Carl Sagan, que vamos a hablar sobre ciencia versus pseudociencia. Entonces la presentamos el día de hoy, repito, viernes 4 de junio, es el Inge José de Jesús Camacho Medina, Omar Rubén Camacho Medina y mi hermano César Octavio Camacho Medina. Somos tres hermanos miembros de la Sociedad Científica Fredillense. Entonces les damos, pues ahora sí que la bienvenida y vamos a tocar 5 puntos, jóvenes, en esta conferencia. Dicho esto, mire, primero se va a hacer una introducción que tiene que ver con la ciencia. El punto número 2 es escepticismo, cultura científica, a cargo del Inge José de Jesús Camacho Medina. El punto número 3 es la biografía de Carl Sagan. Punto número 4, curiosidad científica. Y el 5, bueno, 3 y 4 van a ser abordados por su servidor, Omar Rubén Camacho Medina, a sus órdenes. Y el punto número 5, por el ingeniero César Octavio Camacho Medina, vamos a tener una mesa de diálogo muy interesante. ¿Sale? Bueno, entonces bajo este tenor voy a darles una, pues ahora sí, jóvenes, que una descripción de lo que es bueno, todo lo que es la trayectoria de cada uno de los ponentes. Y empiezo con el Inge José de Jesús Camacho Medina. ¿Sale? Entonces, bueno, dentro de su trayectoria, él es profesor e investigador, científico. Actualmente se dedica como docente en la Academia Remington aquí en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Y bueno, pues también es una persona que es amante de las matemáticas. ¿Sale? Voy a detallar un poquito más toda su amplia trayectoria. A grosso modo es un profesor de matemáticas, ingeniero, divulgador de la ciencia, escritor y divulgador. Y voy con el Inge César Octavio Camacho Medina, que es ingeniero en electrónica y comunicaciones y tiene una maestría en robótica por la Universidad de España. Ahorita nos va a detallar el más a fondo sobre esta rama tan interesante de la robótica y sus estudios en una universidad de allá de Europa. Entonces, pues los tres somos hermanos, nos gusta la ciencia, nos ha apasionado, jóvenes, y con gran gusto y placer estamos aquí haciéndole un homenaje a Carl Sagan. Entonces voy a ceder cámara y micrófonos al Inge José de Jesús Camacho Medina, quien va a abordar el punto número 1 y número 2. ¿Sale? Entonces, bienvenidos, un abrazo fuerte, disfruten esta conferencia que es para ustedes. Adelante. Muy buenas tardes, estimado público que nos acompaña. Vamos a iniciar con estos 2 primeros temas. Y bueno, nuestra conferencia se titula Homenaje a Carl Sagan, Ciencia contra Pseudociencia. En general, una pequeña biografía, yo resumiría en una frase: simplemente solo soy un aficionado de los números. Independientemente del currículum que por ahí se tenga, me considero en esa frase. En general, pues es un resumen. A mí me apasiona el área de las matemáticas, el área científica. Y bueno, pues voy a iniciar, si me lo permiten, ya con la conferencia, el material.
Y qué mejor que iniciar con una frase que nos inspira a todos. Esta frase es de uno de los divulgadores más connotados de la historia de la humanidad, es Sagan, el cual pretendemos hacerle un homenaje, y nos dice lo siguiente. Dice, la ciencia es más que un cuerpo de conocimientos, es una manera de pensar. Sin la capacidad crítica no seremos capaces de discernir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es cierto. Esta frase pretendo yo que sea como un fruto de inspiración y una gran introducción para abordar todo. Preparamos algo muy especial para todos ustedes, por esto mando este aviso. Estamos acostumbrados a que las conferencias generalmente del expositor habla directamente sobre los tópicos a tratar, y aquí hemos creado antes de una pequeña historia que esperamos sea de su agrado y que la disfruten. Por eso me permito leer este aviso. Para lograr nuestros fines, la siguiente presentación hace uso de una historia con personajes que algún día existieron y con algunos otros personajes ficticios, producto de la imaginación del conferencista en turno. Disfrutemos el viaje. Bien, eran las 6 de la tarde del 27 de mayo del 2021, cuando Cosme, un aficionado a las matemáticas, originario del mineral de Fresnillo, observaba en su pared un cuadro de uno de los divulgadores de ciencia más importantes de la historia de la humanidad, Carl Sagan, y recordaba dos frases, hombre que ellos llaman el poeta de la ciencia. Las frases eran: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas, somos la forma en la que el universo se piensa a sí mismo. El estudio del universo es un viaje al autodescubrimiento. Mientras su mente recordaba al gran Carl Sagan, el Cerro Proaño era testigo mudo de la historia, y los vientos frenillenses en su deambule por las calles eran acordes del vuelo de las aves que parecían invocar al compositor Tomás Méndez Sosa. Al poco tiempo, unos toquidos insistentes se manifestaban en la puerta del hogar de Cosme. Sus pensamientos comenzaron a esfumarse cual ave al horizonte. La imagen de la escena seguramente hubiera sido una digna pintura del artista fresnillense Francisco Goitia. Era un discípulo de Cosme, Lucas, que venía con la inquietud de que se le explicara el tema ciencia y escepticismo. Con ese amor y humildad que le profesaba la ciencia, Cosme acepta con un rotundo sí la petición de su alumno, ya que para él no existía algo más elevado que la verdad y la ayuda al prójimo. A punto de iniciar con la explicación del tema, el maestro Cosme le dijo a su discípulo: antes de iniciar, le daremos una sorpresa a este agradable público que nos acompaña. A petición del creador de nuestro mundo imaginario, del profesor José de Jesús Camacho Medina, haremos un pequeño viaje. Accedamos por este atajo. Estimado público, un momento, por favor. Hay dos sorpresas para ustedes. Me gustaría que aquí participaran y eligieran alguna de las dos puertas. La vamos a abrir. Vamos a empezar con este pequeño rompimiento de hielo antes de entrar en materia en turno. Entonces, algún voluntario que nos diga cuál vamos. Adelante, Fernanda. ¿Cuál abrimos? La 2. La sorpresa 2. Muy bien. Vamos a abrirla. Y vamos a ver qué nos depara. Y es una frase de un químico ganador del premio Nobel, Irving Langmuir, que dice que el científico está motivado principalmente por la curiosidad y el deseo de la verdad. Bien, vamos a regresar. Y como andamos de buenas, pues de una vez les voy a dar la sorpresa 1. Vamos a abrir la puerta 1 a ver qué nos deparaba. Dice: en cierta ocasión, una maestra le pidió a cierto alumno
que en base a su capacidad escribiera en el pizarrón el número más grande. ¿Quieren ver cuál escribió? Es este. Pues aquí un poquito de humor para romper el hielo. Y bueno, algo más de humor. Hay dos sujetos que se hicieron grandes amigos. ¿Quieren conocerlos? Y bueno, pues ahí están, ¿verdad? Los compas. Bien, pues este era un pequeño rompimiento de hielo, intentando que no entráramos directamente a la materia en turno, sino despejarnos un poquito. Pero ahora sí, nos vamos a salir de las catafixias y vamos a entrar al tema en cuestión que vamos a tratar esta tarde. Bienvenidos. Bien, y es así como el maestro Cosme comienza a explicarle a su discípulo Lucas lo que es la ciencia. Miren, cuando escuchamos la palabra ciencia, es altamente probable que se nos vengan ciertas imágenes a la mente. Y estas imágenes son, a ver si identifican este personaje, o a lo mejor alguien identifica a este, o quizás a este, también a ella, o a este personaje. Cuando nosotros escuchamos la palabra ciencia, es probable que se nos vengan esas imágenes. Y todos estos personajes, pues son científicos o fueron científicos. Ya la mayoría, bueno, de hecho todos se han ido. Aquí tenemos a Albert Einstein, a Isaac Newton, a Galileo Galilei, a Madame Curie y a Stephen Hawking. Bien, pero vamos a explicar primero que nada qué es la ciencia para poder entender esta herramienta que nos va a ayudar a comprender los fenómenos en el universo. Miren, dice que la ciencia es una herramienta que nos permite comprender la realidad. Vamos a partir de ese hecho. Nos ayuda a entender cómo funcionan las cosas en el universo, los procesos y los fenómenos. Y se busca con la ciencia alcanzar el mayor consenso posible. ¿Cuál es el aspecto que destaca la ciencia? El primer aspecto es que usa una metodología denominada método científico, el cual surge aproximadamente en el siglo XVII, y esta metodología pues le va a ayudar a la ciencia a demostrar pruebas o rechazarlas, y con esto se va a poder alcanzar el conocimiento de las cosas. Ese va a ser el objetivo. Entonces, por un lado, la ciencia es un cuerpo de conocimientos, pero por otro lado, utiliza un método específico llamado método científico, que con él va a tratar de encontrar respuestas a los fenómenos del universo. Y bueno, ¿cuál es el principal motor de la ciencia? Pues comprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. Ese es el principal motor de la ciencia. La ciencia va a rechazar la mitología. En la ciencia no existen los duendes, no existen las hadas, no existen todas esas criaturas míticas y fantásticas que a veces vemos comúnmente en televisión, en películas, en series, en caricaturas. La ciencia, antes de aceptar este tipo de entidades, primero investiga, escudriña, explora, presenta pruebas, evidencias, y con su método científico las avala. Bien, ¿cuáles son las características de la ciencia? Son tres características esenciales. Primero, es sistemática. Como la ciencia no es al azar, no se trabaja al azar, sino emplea un método específico, y este método es el método científico, y con él pretende explicar el porqué de las cosas. También es comprobable, es decir, se puede verificar si es falso o verdadero lo que se está proponiendo como conocimiento. Y falible, ojo, esto es bien importante, sus enunciados no pueden considerarse como verdades absolutas, sino por el contrario, se actualizan. A lo mejor ahorita se tiene conocimiento en un área en particular, pero luego vienen nuevos descubrimientos y entonces a lo mejor lo que teníamos como conocido se tiene que cambiar y corregir para tener ya una mejor noción del fenómeno. Entonces, esas son las tres características de la ciencia. Emplea un método, se puede verificar y además también es falible, pero si falla, se corrige, se actualiza y sigue adelante.
¿Cómo se clasifican las ciencias? Pues en dos grandes ramas. En formales, ¿cuáles encontramos? Pues matemáticas y lógica están dentro de las ciencias formales. Y ciencias factuales, ¿cuáles son aquellas? Pues bueno, las ciencias factuales son las que estudian hechos. Por ejemplo, la física, la química, la biología y la geografía son ciencias factuales. Y pues sobre todo se caracterizan porque hay un estudio de causa y efecto. Y también, bueno, pues ahí se involucran los hechos humanos, ¿verdad? Como es el caso de la historia, la sociología, psicología social y economía. Aquí hay una parte importante que voy a dejar claro. La ciencia no es un proceso concluido, ya que se encuentra en constante evolución y desarrollo. Lo que ahorita se descubre, el día de mañana hay nuevas cosas, nuevos descubrimientos y se tiene que corregir y entonces va evolucionando y se va desarrollando la ciencia. Por ejemplo, les puedo mencionar que para entender cómo funcionan los fenómenos a gran escala, a nivel planetas, a nivel Sol, a nivel estrellas, tenemos la teoría de la relatividad de Einstein que explica en gran medida a muchos de los fenómenos. Pero si llega en determinado momento una teoría que puede incluso tener mejoras en relación a la establecida, entonces se va a evolucionar y se va a desarrollar para poder alcanzar esa verdad que todos pretendemos. Hay que recordar que la ciencia busca la verdad, pero a través del razonamiento. Eso es lo que le hace ser una herramienta con cierta distinción. No trata las cosas al azar. ¿Y qué es el método científico? Porque ahorita hablábamos de que, bueno, la ciencia emplea el método científico para explicar los fenómenos del universo, pero no hemos dicho qué es el método científico ni qué pasos abarca. Así, de manera muy general, decimos que esta metodología, el método científico, le va a permitir a los científicos responder interrogantes acerca de los problemas y fenómenos del universo. Y por eso se toma con pues todas las variables o las mediciones que se van efectuando. Miren, a grandes rasgos, estos son en general los pasos del método científico. Aquí los enunciamos en 5. Claro que hay algunos específicos, pero en general es la observación. Aquí hay un análisis sensorial de los sentidos, en base a lo que detecta nuestros sentidos, ¿verdad? El tacto, el gusto, el olfato, etcétera. Y luego se genera, bueno, en este caso, el paso número 2 sería la hipótesis. Aquí se da una explicación al fenómeno observado. En el paso número 3 hay una experimentación, pues para probar o verificar la hipótesis que se acaba de establecer como explicación. La teoría es cuando las hipótesis parecen ser verdaderas, pero aún no está comprendida en general, ¿verdad? O no está demostrada en general. Y se convierte en ley cuando pues se comprueba a gran escala en general. Esos en general serían los pasos del método científico. Pero aquí se los desgloso como más particularmente. Miren, el primero sería la identificación del problema. Aquí primero se identifica, bueno, cuál va a ser el fenómeno de estudio a analizar, a explorar. Y luego tenemos la observación del fenómeno, que es lo que les comentaba. El análisis de lo que se detecta en base a nuestros sentidos. Y luego el planteamiento del problema, el estudio de investigación y el para qué. Después, hipótesis, donde les repito, se va a plantear una explicación al fenómeno observado. Y luego, una vez que se plantea la hipótesis, se va a investigar toda la información posible sobre el fenómeno, en revistas, en libros. Se va a buscar toda la información que se tenga en base al fenómeno de estudio. Y en la experimentación es donde se va a llevar a cabo la modificación controlada de las variables que involucran el fenómeno. En el registro de interpretación de datos, pues se recolectan e interpretan los datos. Finalmente se comprueba la hipótesis. Se enuncia una teoría que explica el porqué del fenómeno con ciertas limitaciones, que no se va a generalizar para todos los casos. Y si se llega a generalizar para todos los casos, pues ya se convierte en una ley. Es decir, el investigador pues ya encuentra reglas invariables que dentro de ciertos límites rigen al fenómeno de estudio. Dicha ley estará sujeta a nuevos descubrimientos y progresos del hombre, por lo cual tarde o temprano puede sufrir también alguna modificación. Entonces, digamos que la ley es cuando ya hay
suficientes argumentos para explicar un fenómeno, pero con la característica de que se puede cambiar. O sea, aquí dice que tarde o temprano, si se encuentran nuevas cosas, hay nuevos descubrimientos, pues puede modificarse. Y en general ese es el método científico. Ahora, ¿cómo podemos distinguir lo que es la ciencia de la pseudociencia? Aquí era la pseudociencia. Miren, la pseudociencia es presentada como todo aquello copia o imitación de la ciencia, sin ajustarse al método científico, y por ende no puede verificarse de manera fiable y carece de estatus. Estos son ejemplos de pseudociencia, es decir, de algo que no es ciencia, de algo que no es científico. Para empezar, como nos decía la diapositiva anterior, hay que dejar en claro que la pseudociencia no utiliza el método científico para explicar los fenómenos. Por eso, aquí van a entrar, fíjense, todas estas creencias, los ovnis, los fantasmas milagrosas, las personas con poderes sobrenaturales, seres divinos, hechos extraordinarios, sirenas, tritones y demás seres mitológicos son ejemplos claros de pseudociencia. La gente cree en muchas de las ocasiones en este tipo de fenómenos, pero no están comprobados y ni siquiera hay un método sistemático como lo es el método científico que las avale. Entonces, esa va a ser la diferencia. Por un lado, la ciencia explica los fenómenos con la razón, con un método, y la pseudociencia, digamos que es al azar, no utiliza una metodología y además cree mucho en este tipo de mitologías, de seres fantásticos, de criaturas que aparecen sobre todo en cuentos, en revistas, en caricaturas, en películas, pero que no hay una evidencia fuerte, convincente, para poderlas avalar. Ahora, ¿es útil la ciencia, muchachos? Público que nos acompaña, maestros, docentes, compañeros. Bueno, pues la ciencia, puedo decirles que fue creada con un objetivo noble. Primero, entender cómo funciona la naturaleza. Y en segunda, una vez que se conoce cómo funcionan las cosas, pues se pueden abordar problemáticas de las sociedades, ¿verdad? Al crear tecnología, pues la tecnología le va a permitir al hombre resolver problemáticas en su vida diaria. Por eso se dice que la ciencia fue construida con el propósito noble de, por un lado, entender cómo funcionan las cosas y por otro lado, crear tecnología para que beneficie al hombre. Fíjense, gracias a la ciencia lo que hemos obtenido. Medicinas que propusieron una fórmula para el combate de enfermedades, anestésicos, antibióticos y demás fármacos. Ese es un gran aporte de la ciencia. Dispositivos eléctricos que facilitan la comunicación, el procesamiento de información, la actividad cotidiana. Se han construido focos, licuadoras, celulares, estufas, cafeteras, computadoras, gracias a la ciencia, a la aplicación de todos estos conocimientos. Medios de transporte reducen las barreras del espacio-tiempo, automóviles, barcos, aviones, etc. Calzado y vestido que dan abrigo y protección ante las condiciones climáticas y ambientales del entorno, zapatos, ropa, abrigos. También se ha creado algo relacionado con la alimentación, ya es posible la conservación de alimentos, etc. Y por último, alojamiento y vivienda. Pues esto ha permitido al hombre crear diferentes servicios y lugares aptos para que su vida sea hospitalaria, ¿verdad? Como las casas, los hoteles, las residencias, las construcciones. Todo esto es gracias a la ciencia, al conocimiento de las cosas. Entonces, pues vean, son muchas bondades las que nos presenta a lo largo de la historia la ciencia. Ahora, también aquí hay que meter el concepto de ética. La ética tiene que ver con los valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la ética en la ciencia? Para empezar, la ciencia fue creada con un objetivo noble, producir beneficios a las sociedades, no causar perjuicios. Pero muchas de las veces los gobiernos de los distintos países pueden hacer uso de la ciencia con forma bélica o para perjuicio de otras personas, y es ahí donde surgen problemáticas. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, fábricas, ¿verdad?, que contaminan, pues los productos transgénicos, guerras, cuestiones de ese tipo, bombas nucleares, que pues no deberían de existir, más sin embargo, como repito, la ciencia fue creada con un objetivo noble, y ahí es donde sí se debe de poner el dedo sobre el renglón al mencionar que
Los gobiernos deben de usar la ciencia en beneficio de las sociedades y no en perjuicio de los demás. Y ese es el aspecto ético en la ciencia. La ciencia es noble, es buena, es lo mejor que le ha pasado al hombre, pero también debemos de aprender en general, la humanidad, sobre todo la parte política, manejarla, darle un buen uso y no afectar la armonía de terceros. Ahora les voy a platicar acerca del escepticismo. Miren, a lo mejor todos ya tienen una idea de lo que es el escepticismo. Pensamos que escepticismo es simplemente no creer una cosa cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Sucedió tal hecho. Y muchos podemos tener ese criterio de decir, ¿sabes qué? Es como una actitud de desconfianza, de duda. Y aquí, pues yo les voy a mencionar una definición. Dice que el escepticismo en general lo maneja un diccionario. Es una actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad. Su palabra etimológicamente se deriva del griego escépticos, que significa el que examina. Y ahora vamos a ver qué es el escepticismo científico. Miren, todas las creencias en torno a hechos y fenómenos deben ser examinados bajo rigurosos métodos de demostración. O sea, el escepticismo científico no es solo negar los hechos, sino es también hacer un escrutinio de las cosas, investigar mediante métodos rigurosos de demostración los fenómenos. Ese es el escepticismo científico. Antes de decir, ¿sabes qué? Si existe tal cuestión, primero voy a examinar rigurosamente con mi metodología, con mi método científico, que el hecho en particular está ocurriendo y que hay suficientes argumentos o evidencias para pues aprobarlo como verdadero o falsearlo. Y bueno, el escepticismo científico, como nos menciona aquí este autor, nos dice que los científicos no son unos necios sin imaginación. Primero que nada reconocen que el universo es vasto y también están conscientes de que hay aspectos de nuestra realidad que hasta el momento no están. Incluso a todas las ideas, por más raras o extravagantes que éstas sean. Pero hay que ser cautelosos. La cautela es una de las máximas características del escepticismo científico. Ser cautelosos. Antes de dar un pronóstico, sería investigar, escudriñar, explorar, analizar, verificar toda la prueba y hacer uso del método científico. Y bueno, pues aquí les menciono algo un poquito sobre Carl Sagan. Ahorita mi hermano Omar entrará sobre todo a brindarle un homenaje, hablará de su biografía, de lo que es para nosotros y en general para la humanidad este personaje de origen estadounidense. Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador. Él defendía el pensamiento escéptico científico y el método científico. Y hay una frase que les comparto en la parte de abajo de la actual diapositiva, dice, Carl Sagan nos dice para la posteridad, el escepticismo debe de ser un componente de la caja de herramientas del explorador. En otro caso nos perderemos en el camino. El espacio tiene maravillas suficientes sin tener que ser inventadas. Eso es lo que nos menciona Carl Sagan, pues que nosotros incluyamos en nuestro repertorio al momento de que queramos explicar algún fenómeno, pues el escepticismo. Hay que ser escépticos antes de aprobar algún hecho. Y debe ser una herramienta fundamental, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahorita hablarán más de Carl Sagan. Y fíjense, hay una serie de herramientas que se llaman las herramientas del pensamiento escéptico científico que proponía Carl Sagan, y que a lo mejor yo se las comparto con mucho gusto para que ustedes las apliquen en su vida diaria, sobre todo cuando se les presenten hechos que parecen extraordinarios o que aparentemente no tienen explicación. Sigan estas reglas o estas herramientas y les va a ayudar en ese sentido a tener una búsqueda de la verdad mediante la razón, que es lo que persigue la ciencia. Miren, en el primer punto dice que siempre que sea posible debe existir confirmación independientemente de los hechos. O sea, cuando sucede algún fenómeno, si lo ve si una persona es la que se considera el único testigo, necesitamos más testigos. Deben de confirmarlo más personas.
En segundo punto, es importante alentar el debate sustancioso sobre la prueba por parte de los defensores y verificar todos los puntos de vista. Entonces, pues aquí hay que aportar pruebas, ¿verdad? Sobre todo quienes defienden, y hay que conocer los puntos de vista, explorarlos. Los argumentos de la autoridad tienen poco peso. En la ciencia no hay autoridad, porque se han cometido errores. Por ejemplo, si alguien dice que Albert Einstein dijo tal frase, no porque lo haya dicho Einstein quiere decir que sea verdad. En la ciencia no hay autoridad. Pero, pues la mayor premisa que hay es que a lo más existen expertos, pero se puede fallar. Y hay que barajar más de una hipótesis. Por ejemplo, si se va a explicar algo, hay que pensar en todas las diferentes maneras en las que pues, se puede explicar, pero con algo natural. Antes de irnos a la mitología, antes de irnos a lo extravagante o a lo extraordinario, intentemos primero buscar todas las posibles razones frente a un fenómeno, las explicaciones más naturales que se puedan encontrar, antes de irnos a aspectos mucho más lejanos. Y luego también dice que se intente no comprometer en exceso con una hipótesis, o sea, no hay que aferrarnos a una hipótesis. Primero hay que compararla con justicia. Si existen más hipótesis, hay que ser justos, pero no hay que darle más peso a una hipótesis, hay que primero ser cautelosos y esperar más evidencias. Hay que cuantificar, dice, si lo que explicas, sea lo que sea, tiene alguna medida, alguna cantidad numérica relacionada, va a ser mucho más fácil discriminar en una hipótesis por competencia. Entonces, si algo se puede medir mediante números, pues ahora sí que hay que hacerlo. Hay que llevar esos registros numéricos, hay que contabilizar, porque eso, al final de cuentas, ese conteo o esa medición nos puede ayudar a si tenemos 2, 3 hipótesis, a tomar la mejor opción en ese sentido, ¿no? Si hay una cadena de argumentación, debe funcionar todos los eslabones de la cadena, incluyendo la premisa, no solo la mayoría. Aquí, pues, si hay varios argumentos, todos los argumentos deben de ser coherentes, ligados unos a los otros, pero si hay alguno que no encaja dentro en ese sentido, entonces, pues ahí sí sería un problema. Y luego que lo pongo en negritas, es bien importante, la navaja de Occam, para que lo apliquen también cuando tengan alguna explicación. Cuando nos enfrentamos a dos hipótesis que explican datos igualmente buenos, la tendencia a elegir es la más simple. O sea, si tenemos dos hipótesis, váyanse por la más sencilla si tenemos dos hipótesis. Sobre todo si las dos hipótesis son tan igual de convincentes, escojan la más simple. Y por último, preguntarse si siempre la hipótesis, al menos en un principio, puede ser falseada. O sea, se puede considerar como falsa. Las proposiciones que no pueden comprobarse ni demostrarse falsas no valen mucho. Entonces hay que ver si antes se puede encontrar un hecho o una hipótesis como falsa antes de hacer toda esta exploración. Entonces, en general, son aspectos que ojalá los tomen en cuenta para que en su vida diaria alguien cuando llegue con una cierta explicación, antes de aceptar esa verdad, primero hacer un escrutinio de todos los argumentos que se tengan, de las hipótesis y de qué tan probable puede ser el hecho, ¿verdad? Con todas las evidencias que existan. Esto aplíquenlo cuando alguien llegue con las aguas milagrosas, que vio a algún duende o que vio alguna hada. Primero busquen evidencias, busquen confirmación de los hechos, no solo de un testigo, de varios. Busquen pruebas y traten de medir y cuantificar cuando les sea posible. Fue así que maestro y discípulo terminaron de explicar los temas ciencia y escepticismo, y antes de despedirse, Cosme le expresó una frase de Albert Einstein a Lucas: la ciencia es el intento de hacer que la diversidad caótica de nuestra experiencia sensorial corresponda a un sistema de pensamiento lógicamente uniforme. Albert Einstein. Con esto, pues cierro mi participación, que son estos primeros 2 puntos, y le doy el micrófono a mi hermano Omar para que continúe con los otros 2 aspectos, y al final cerramos los 3, mi hermano César, mi hermano Omar y un servidor, con preguntas y respuestas y una sesión de mesa de diálogo.
Muchas gracias, y recuerden, la ciencia es una herramienta importante que nos va a ayudar a explicar los fenómenos del universo y que además busca la verdad, pero a través de la razón. Es una herramienta poderosa. Úsenla, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias, hermano ingeniero José de Jesús Camacho Medina. Y bueno, pues bajo este tenor, yo les voy a compartir la biografía de Carl Sagan y les voy a hablar un poquito de la curiosidad científica. Entonces, dicho esto, déjenme, voy a compartir pantalla de algunas diapositivas por aquí que les preparé en PowerPoint y vamos a estarlas visualizando. Tengan listo el cafecito a la mano, ¿verdad? Para también ha sido muy ameno escuchar esta grata charla y bueno, pues vienen también más cosas muy interesantes, ¿sale? Entonces, miren, bueno, dicho esto, vamos a tocar este punto que abordé. Bueno, pasa lo siguiente. Bueno, espero que estén viendo mis diapositivas. No sé si las están viendo, si se observan. Si se observan, por favor, si me pueden decir. Con confianza. Sí, sí se ve bien. Muchas gracias, qué amable. Entonces, bueno, decíamos, jóvenes, que bajo este tenor, estimado público, estamos en la parte de este primer ciclo de conferencias virtuales de la Sociedad Científica Fresnillense en este homenaje a Carl Sagan. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros los tres hermanos Camacho Medina. Pues nos ha apasionado mucho el ámbito científico. Y bueno, dicho esto, jóvenes, déjenles comparto lo siguiente. Hay una frase también que es acuñada por Carl Sagan, donde comenta él y nos dice que el cosmos es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Bueno, es muy interesante. Vamos a ir desmenuzando su biografía y acotar algunos puntos muy interesantes. ¿Sale? Entonces, estimados y estimadas, radioescuchas y además, pues ahora sí que nos ven por por video y audio. Déjenles comento sobre la biografía del gran científico Carl Sagan. Y bueno, pues para decirles, pues, miren, Carl Sagan fue un escritor, un divulgador, un astrobiólogo. Nació en 1934 y fallece en 1996. Él es norteamericano, nació allá en Brooklyn, en Nueva York. Y bueno, pues ha sido sobre todo muy conocido mundialmente por ser un divulgador científico, ¿sale? Entonces, bajo ese tenor, podemos decir que Carl Sagan, bueno, desde sus inicios, miren, fue profesor, vamos viendo su currículum. Él fue profesor de astronomía y de ciencias espaciales en la Universidad de Cornell en Nueva York, allá en Estados Unidos. Bueno, él estudió en la Universidad de Chicago, ¿sale? Cabe aclarar ese punto. Y bueno, se encarga es director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell en Nueva York también. Y bueno, dentro de su amplio bagaje y trayectoria, es un científico jóvenes que ha sido distinguido visitante del Laboratorio de Propulsión a Chorro del MIT. Bueno, fue cofundador y presidente de la Sociedad Planetaria y un gran divulgador científico mundialmente conocido, jóvenes y estimados público. Carl Sagan, fíjense que tiene una manera muy interesante y muy atractiva de darnos a conocer los temas científicos y sobre todo la parte astronómica. Hagan de cuenta que él inyectaba mucho carisma, ¿cómo le podemos decir? Bueno, pues carisma, mucha motivación a los descubrimientos científicos y pues fue también un gran divulgador mundialmente, repito, conocido. Entonces, bueno, prosiguiendo con esto, voy a la siguiente diapositiva. Ajá. Bueno, miren, también ganó un premio Pulitzer por el libro de los dragones del Edén en 1978. También fue condecorado con medallas de la NASA. Él ganó el premio Apolo, el premio Masursky, obtuvo una medalla por el bienestar público de la Academia de
Nacional de Ciencias, ¿sale? Entonces, bajo ese tenor, bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, un asteroide, jóvenes, el 2709, fue bautizado con su nombre. Y bueno, dentro de sus libros que se encuentran publicados, tenemos el libro de Cosmos, que escribió, bueno, salió en 1980, Sombras de Antepasados Olvidados, Un Punto Azul Pálido en 1994, El Mundo y sus Demonios en 1995, bueno, el libro de Contacto de 1985, Los Dragones del Edén de 1977, El Cerebro de la Broca 1979, El Cometa en 1985, Vida Inteligente en el Universo en 1966. Bueno, entonces les comento en lo particular, fíjense que mi hermano César Octavio Camacho Medina, en aquellos ayeres les hablo de los 90s, finales de los 80s, bueno, él tenía un libro que se llamaba El Cometa de Carl Sagan, y mi hermano José de Jesús Camacho Medina y su servidor empezaron a hojear ese libro, y pues créanme que fue una maravilla, jóvenes. El libro del Cometa de Carl Sagan nos acercó mucho a la ciencia, nos hizo tomar en cuenta una pasión hacia el descubrimiento, hacia el ámbito científico, y bueno, pues mi hermano César nos lo facilitó, y de ahí empezó también esta pasión hacia los temas científicos, hacia la tecnología. Fíjense, recuerdo la portada de ese libro, y ese libro tenía, bueno, en la esquina superior derecha estaban los años y nos iba dando la trayectoria del cometa Halley. Entonces, bueno, pues la verdad era pues ahora sí que un manjar para nuestra mente. Era exquisito leer ese libro del cometa de Carl Sagan, y gracias a ello, pues también nos gustó mucho la parte científica. Por ahí que está mi hermano César, le agradecemos mucho pues ese gran aporte, ese acercamiento a este libro de Carl Sagan, que pues ya es viejito, miren, lo publicaron en 1985. Carl Sagan pues escribió muchísimos libros, estos son algunos de ellos. Les digo que ganó muchos premios. Él estudió astronomía en la Universidad de Chicago. Sin embargo, tuvo una labor muy intensa, muy ardua en el campo científico, en la divulgación, en la parte astronómica. Y bueno, bajo este tenor hay mucho que decir de Carl Sagan. Fíjense que estaba en un libro que leí de él, precisamente en el libro del Mundo y sus Demonios. Ahí narra cuando estaba pequeño, y lo que le obsesionó un poquito fue escribir los números del 1 al 1000. Y bueno, pues su padre se dedicaba, bueno, trabajaba en la industria de la confección. Ellos diseñaban patrones para las mangas, para los abrigos y todo eso. Su madre se dedicó al hogar, y bueno, bajo ese tenor le entró esa curiosidad de escribir los números del 1 al 1000. Y bueno, pues su papá le traía pedacitos de cartón y se agarraba escribiendo los números, y su papá le comentaba que siempre había uno más, ¿verdad? Llegaba al 100 y su papá le decía, es que hay uno más, agrega el 101. Llegaba al 200, le decía, es que siempre hay un número más, agrega el 201, y así se la llevaba hasta que finalmente terminó esa proeza, jóvenes, en sus años infantes, de pues escribir los números del 1 al 1000. Y bueno, pues también me estaba aventando esa lectura que realmente se la recomiendo, del Mundo y sus Demonios. Yo ahorita les platico esto para que se entienda y no se malinterprete. Me refiero a que él habla de los demonios en el sentido de la ignorancia, de cuestiones que son pseudocientíficas, ¿sale? Para que el título está un poquito sugestivo, para que no lo vayan a malinterpretar. Él habla más bien de que la ciencia es una luz en la oscuridad, ¿sale? Y bajo ese tenor, bueno, pues también viene otra hazaña, jóvenes, que le sucede a Carl Sagan. Fíjense que él bueno, en el sistema educativo
su primaria, su secundaria, su preparatoria, no encuentra, ¿cómo les diré? Bueno, una inquietud, veía que era muy mecanicista el sistema educativo y que incluso se enseñaban las operaciones aritméticas de una forma muy mecánica, ¿sale? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para darles más profundización de ello. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Miren, aquí les traje una fotografía muy interesante, antes de que se me olvide, estimados y estimadas, por aquí, miren, tenemos un fresnillense que conoció a Carl Sagan, bueno, en persona, cuando aún vivía. Esta persona, este fresnillense, se llama Luis Ramírez Sánchez, y bueno, él es originario y vecino de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Luis Ramírez trabajó en la NASA, ya es ahorita, bueno, ya está jubilado por parte de NASA. Es una persona muy humilde, muy sencilla, que estudió física en la Universidad de Chicago, hizo por ahí una maestría en electrónica, y por ahí fue a una de sus conferencias, Luis Ramírez Sánchez, y conoce a Carl Sagan en una de sus ponencias. Entonces, pues los fresnillenses andamos en todos lados, ¿verdad? Andamos ahora sí que regados por el mundo, y ustedes siéntanse orgullosos de que, pues, dado la situación, nosotros somos muy curiosos, y pues aquí les presento esta fotografía. Les repito, Carl Sagan falleció en 1996, ¿sale? Entonces, repito, un fresnillense con Carl Sagan. Bueno, seguimos bajo este otro tenor con la siguiente diapositiva, estimados. Miren, Carl Sagan les comentaba que él dice que la educación que recibió fue muy mecanicista. Decía que en la escuela le hacían memorizar la tabla periódica, las palancas y los planos inclinados en física. No se animaban, o sea, el mismo sistema, no había manera de profundizar más en el conocimiento y en los intereses científicos de los estudiantes. O sea, él decía eso, dijo, es que la educación elemental es muy repetitiva, enciclopedista o mecánica, y no se nos enseña a razonar o profundizar más sobre nuestros conocimientos. Entonces, bueno, ya en la universidad, él se da cuenta de que ya tiene un panorama un poquito ya más general, y le encanta el programa que se da en la Universidad de Chicago, donde se hacen estudios de física, estudios de matemáticas, biología, introducción a la ciencia, filosofía griega, incluso algo de psicología de Freud, música. O sea, vio ya un panorama muy, muy extenso, y supo cómo ya profundizar sobre sus conocimientos, sobre el área de interés, ¿sale? Entonces, si se fijan, siempre se ha criticado de que está en decadencia en los sistemas educativos, y la generación que está desea entregarle, pues ahora sí que mejores armas o herramientas para la educación, y desafortunadamente esto se ha ido perdiendo. Muchas veces a nuestros estudiantes o alumnos, bueno, es todo un sistema, hace falta un poquito desafiarlo, al sistema educativo, analizar más los programas, profundizar más en nuestro razonamiento. Y bueno, pues esto fue la parte que les quería mostrar de su educación, en general, de Carl Sagan. Y fíjense que él también señala algo interesante. Dice que incluso habla él de que aprendió mucho de sus padres, o sea, de que sus padres fueron su escuela, más que incluso la misma escuela en la que estudió, o sea, sus escuelas. Dice que todo lo que sabe de ciencia, o sea, su manera de ser escéptico, lo aprendió más de sus padres, ¿sale? Entonces, bueno, para reflexionarlo, jóvenes, bajo ese tenor. Y bueno, seguimos adelante. Fíjense que también algo que quedó cautivado a Carl Sagan en aquellos ayeres, hablamos de 1939 ya en Estados Unidos.
bueno, pues fue que lo llevaron y en esa feria de ciencias se dio cuenta a Carl Sagan la maravilla, pues, de experimentos que había, ¿verdad? Entre ellos una cápsula del tiempo. En esa época, fíjense, enterraron, bueno, pues diversos objetos característicos de aquellos ayeres. Les hablo de en Estados Unidos del 39. Y veía también por ahí que decían unos carteles muy espectaculares, decía, vea el sonido o escucha la luz, experimentos que estaban en esa, pues en esa feria de ciencias y él se quedaba así pues con la pregunta, ¿no? Decía, ¿cómo que podría haber el sonido? Y bueno, pues con un diapasón, con un pequeño martillo golpeaban el diapasón y por medio de un osciloscopio podían ver a una onda sinusoidal, ¿sale? También por medio de un flash alumbraban a una fotocélula y esta emitía un sonido, un sonido característico. Entonces a él le llama mucho la atención esto, jóvenes, esta feria de ciencias, le despierta mucha curiosidad por descubrir, por aprender, ¿verdad? Acerca de la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo este tenor y corroborándolo con los estudios de Sagan, pues les quiero decir que, como decía Albert Einstein, vamos a abordar un poquito también la parte de la curiosidad científica. Dice que nunca pierdas la santa curiosidad, nos dijo este gran físico alemán, y bueno, bajo ese tenor les traigo algunos datos muy interesantes y, y bueno, vamos a irlos abarcando poco a poco. Les digo, el tema es bastante amplio y bueno, creo que va a hacer falta más tacitas de café por ahí para ir desmenuzándolo con mucho temas tan amenos y tan valiosos. Miren, jóvenes, les traje una fotografía de la sonda espacial Voyager 1, bueno, son dos, sonda espacial Voyager 1 y Voyager 2. Estas sondas, jóvenes, tienen un disco de oro y llevan un mensaje, están en el espacio y bueno, tiene el disco es de oro, cuestan una lana, pesa más de 700 kilos, el Voyager 1 ha sido una navecita, jóvenes, es como una botella que se lanza al mar, en este caso el océano cósmico, en esta nave espacial o micronave espacial, pues tenemos la esperanza en la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, de buscar ser encontrados por alguna civilización. Ojo, no afirmo que existan hasta ahorita civilizaciones diferentes a las de nosotros, no se ha identificado, no se ha comprobado. Esta es nuestra botella, jóvenes, que lanzamos al mar con el mensaje. Estas ondas han recorrido ya muchos millones de kilómetros, llevan un mensaje, traen canciones, traen sonidos, traen alrededor de 55 canciones, traen incluso algunos dibujos del cuerpo humano, nuestra localización en el espacio, y bueno, pues es como, pues ahora sí que nuestra botella que lanzamos en búsqueda de algo, de una señal inteligente que no hemos recibido. Fíjense que trae una canción incluso dentro de ellas, que es una canción mexicana. Ahorita no recuerdo el nombre de la canción, pero también está reproduciéndola. A lo mejor algunos de ustedes se preguntarán cómo funciona. Y bueno, les puedo expresar que funciona con energía nuclear. Tiene por ahí un generador que contiene plutonio y gracias a este generador de plutonio se crea energía eléctrica para abastecer la necesidad de esta sonda. Contiene también fotografías y bueno, estamos en espera de alguna señal. Todavía sigue en marcha, ya está muy lejos. Ahorita les digo la distancia en la que se encuentra de nuestro planeta. Y bueno, esto es muy interesante. También Carl Sagan fue pionero en la utilización de estas ondas espaciales interplanetarias, ¿sale? Y pues con agrado se las plasmo. Miren, aquí está el disco que es de oro. Bueno, sí cuesta una lana, ¿verdad?
Muy bien, por aquí, bueno, tengo algunos mensajes, disculpen que me concentré. Melanie nos habla dice que Albert Einstein y Marie Curie en la pregunta de mi hermano José. César Camacho comenta, te faltaría el análisis de datos y resultados, bueno, ahorita lo comentamos. Manuel Hernández ya nos dice aquí que el Cascabel es la canción mexicana de la sonda, muchas gracias Manuel Hernández, de la sonda interplanetaria Voyager, son dos, recuerden, Voyager 1 y Voyager 2, ¿sale? Les digo que pesa más de 700 kilos, y bueno, pues todavía no hemos recibido algo que indique la presencia de alguna civilización extraterrestre. Ojo, eso es algo muy interesante. La comunicación que se da con esa sonda, pues también cuesta una lana, jóvenes. La NASA tiene a un equipo especial de científicos que están monitoreando el camino de esa sonda, su trayectoria, pero bueno, pues ha tomado fotografías y se envían ondas de radio, ¿verdad? Entonces las ondas de radio son muy extensas y por medio de la radioastronomía se ha conseguido captar, pues ahora sí que las señales, se han recibido las señales de estas dos ondas y pues nos ha dado una percepción de cómo está allá afuera, ¿sale? Cómo está allá afuera el espacio exterior. Ahorita les digo cuánto recorrido, que es interesante. Miren, aquí está la sonda espacial Voyager 2. Repito, todavía está aquí en la sonda Voyager 1, ¿vale? Ok. Bueno, miren, fue lanzada, déjenles platico, el 5 de septiembre, la Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. Entonces hagan las cuentas, ya para son 23 años para el 2021, pues ya son 44 años de que la sonda Voyager 1 por allá anda merodeando, anda en el océano cósmico, ¿verdad? Y bueno, fue lanzada, les repito, 5 de septiembre del 77, y el 20 de agosto, también de ese mismo año, de 1977, fue lanzada la Voyager 2, ¿va? ¿Qué más podemos decir sobre estas sondas interplanetarias? Bueno, que tienen una masa aproximada de 722 kilogramos, como les había dicho, contienen un disco de oro, pagó el Congreso de Estados Unidos, cuesta, les digo, una lana, pues es de oro. El oro, ¿por qué? Porque el oro no se oxida fácilmente en contacto con la intemperie, es un metal precioso y realmente codiciado por todas las civilizaciones que han existido en la humanidad, ¿sale? Entonces, bajo ese tenor, este disco de oro, pues tiene 55 canciones, tiene hora y media, fíjense, hora y media de música, perdón, saludos en 55 idiomas, ¿sale? Está reproduciendo música, sonido, allá en el espacio interestelar, ¿va? Bueno, también del ser humano, por ahí algunos gritos nuestros, cuando lloramos, cuando reímos, la sonda también está reproduciendo sonidos del ser humano, ¿sale? Y pues trae dibujos de nuestro cuerpo, de cómo somos anatómicamente, y bueno, pues estudian prácticamente el ambiente solar exterior. El Voyager 1, fíjense, se encuentra en estos momentos en el espacio interestelar, y déjenme les digo algo muy interesante, se encuentra a 23 millones, ahorita el Voyager 1 está a 23 millones de kilómetros de nuestro planeta, o sea, ya recorrió un buen, ¿sale? Muy, muy interesante. Entonces, déjenle, prosigo. Y parte de esto, jóvenes estudiantes, público en general, los exhorto a que sean curiosos, a que despierten la curiosidad en aprender, nunca dejen de aprender, nunca dejen de explorar, de descubrir el mundo, de tantos fenómenos que hay. Y bueno, bajo este tenor, ya para casi dar cierre y dar palabra al Inge César Camacho con el siguiente tema del análisis que va a realizar, pues invitarlos a que sean curiosos, ¿sale? Que tengan esa curiosidad de aprender, de profundizar, no se conformen con lo que los maestros, profesores, incluso me incluyo, les den, o sea, no con esas migajas, busquen en libros, busquen, cultívense,
siempre cuestionen y cuestionen también a las autoridades, a las instituciones. O sea, ustedes nunca se conformen y sean una voz que pues ahora sí que haga eco y con sus convicciones digan lo que piensan en toda esta parte del estudio científico, ¿sale? Y bueno, vamos con la curiosidad científica. Muchas veces algunos de nosotros nos hemos preguntado por qué el cielo es azul, jóvenes. Grandes preguntas: ¿cuál es la edad del universo? ¿Cómo se formó el universo? Entonces la curiosidad parte de preguntarnos a nosotros mismos, autocuestionarnos los fenómenos que acontecen a nuestro alrededor y, si se fijan, a nuestra realidad inmediata. Entonces, ¿cuál es la edad del universo? ¿Cómo se formó el universo? Por ejemplo, estas son algunas preguntas que tengo para ustedes ahorita, para el público general. En general, ¿cuál es la edad de nuestro planeta Tierra? ¿Existen los extraterrestres? ¿Cuál es la velocidad a la que gira nuestro planeta Tierra? ¿Cuánto le queda de existencia a nuestro Sol? ¿Y por qué las estrellas brillan? Estas preguntas, incluso son tan interesantes que, bueno, ahorita vamos a hacer nuestra mesa de diálogo y buscar respuesta. Se las traje para que vean que la curiosidad empieza siempre con un cuestionamiento, cuestionarse siempre las cosas, ¿vale? Todos los científicos han sido curiosos, han desafiado paradigmas y gracias a ello la visión del mundo, nuestra visión del mundo ha progresado, ¿va? Ok, siguiente diapositiva. Bueno, aquí también abordé un poquito, jóvenes, en la parte, complementando al Inge José de Jesús Camacho, la parte pseudocientífica. Desgraciadamente, pues es la realidad, vivimos bombardeados por una serie de anuncios, de comerciales. Por ejemplo, aquí en Fresnillo, Sean Analíticos, estaba checando un programa de una persona que lee las cartas. Digo, lo respeto, pero no concuerdo. El tarot, la lectura del tarot, todo eso, o sea, discúlpenme, espero no ofender susceptibilidades, pero no tiene algo científico y mucha gente de Fresnillo le llama por teléfono y se me hizo interesante cómo esta persona tiene un programa. O sea, no digo que lo demerito, más sin embargo, digo que pues son a veces muchas tonterías que la gente cree y dentro de ese analfabetismo científico, pues por eso también ha colaborado a que nuestro país esté un poquito estancado. Necesitamos que haya un progreso si nuestra gente está educada, si nuestra gente está preparada, si nuestra gente cuestiona, ¿sale? Y bueno, así rápidamente les muestro, miren, aquí está la parte de la pseudociencia. Les comento que yo a mis 40 años nunca he visto una bruja. Espero no herir susceptibilidades. Nunca he visto un fantasma. No he ido a la Atlántida para ver, o sea, nunca he visto nada de eso, solo en las películas. Esto de las señales de trigo, de los círculos perfectos, está demostrado que en Estados Unidos comenzó con una broma y dos granjeros, incluso con sus herramientas, lo pueden hacer. O sea, esto lo puede hacer un ser humano. Entonces, todo esto de los círculos de trigo, que fue, no, es que, o sea, si se fijan, la pseudociencia tiene como una parte que te quiere estirar, es atractiva, y aquí no nos gusta pensar en eso, ¿no? O sea, hay cosas muy atractivas, pero que no necesariamente son ciertas, ¿sale? Entonces, miren, extraterrestres, también les comento que a mis 40 años no he visto ningún extraterrestre, ningún platillo volador, cero, o sea, cero. Disculpen si hiero susceptibilidades o creencias, pero bueno, pues por medio de la ciencia les puedo decir que en ese sentido, pues he estado canalizando esas inquietudes, ¿no? Bueno, la Atlántida, esta persona que levita, fíjense que hay un truco para que una persona flote. Entonces, o sea, esto se puede hacer con un truco, con algo de ingenio humano. Esta persona logró engañar a sus seguidores y parecía que flotaba. Allá en la India se da este tipo de fenómenos de la levitación, le llaman, y no, pues todo esto no tiene, o sea, tiene una explicación científica y no es pseudocientífico. Voy a la siguiente. Fíjense, la pseudociencia sí deja una lana, leer el futuro, te cobran tantos dólares la hora, al minuto.
o sea, todo eso cero, no gasten su dinero, no lo tiren, o sea, realmente no tiren su dinero en cosas que no son científicas. El rostro de Sidonia, nosotros los seres humanos, a todo le queremos poner ojos, cara, nariz, boca. Esta es una superficie que sí existe en Marte, pero que no es un rostro, sino nosotros, incluso, es que nuestra imaginación a veces se desborda en el límite, pero incluso la misma realidad es muy, muy atractiva, incluso más allá de la imaginación. Ahorita les digo por qué. Entonces, todo esto les digo, tarot, $2 10 minutos, lo del chupacabras, o sea, todo eso fue una mentira, no comprobable, no verificable, no sistemático. Y bueno, pues también quería complementar las acotaciones que hizo el Inge José de Jesús Camacho. Y aquí termina mi presentación, estimados. Vamos con el Inge César Octavio Camacho para hacer este análisis y que nos comenta. Son todos tuyos los micrófonos. Deja que puedes compartir cámara. Adelante, bienvenido, Inge César, hermano César. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches ya, ¿verdad? Sí, pues al parecer, sí se escuchó muy bien toda la conferencia. Sí se escuchó muy bien, perdón, porque todavía me siguen marcando aquí del trabajo. Ok. Bueno, pues más que nada, ¿verdad? Para las personas que pues, no me conocen, bueno, yo soy César Camacho, César Octavio Camacho Medina. Soy ingeniero en microelectrónica. También hice una maestría en lo que es robótica, ¿verdad? Y en automatismos industriales. En este caso, pues me pidieron, ¿verdad? También aquí, acompañando, yo tenía la inquietud también de participar aquí en estas conferencias que estaban haciendo aquí mis hermanos, ¿verdad? Compañeros. Y pues bueno, algo en resumen, ¿verdad? Porque muchos me han preguntado qué es la robótica, todavía algunos se preguntan. Y la robótica, pues no es más que, es una rama, ¿verdad? Ahora sí que de la ingeniería electrónica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la ingeniería biomédica, las ciencias de la comunicación o de la computación. Sí, que se encarga de lo que es el diseño, la construcción, la fabricación de robots. Obviamente se hacen este tipo de robots para quitar el riesgo, la vida humana, ¿verdad? Para que realicen tareas que el ser humano todavía son muy pesadas para él, o que hay lugares en donde no se puede exponer más la vida, ¿verdad? Más que nada es para eso. Y muchas aplicaciones que se están viendo ahora con esta nueva desarrollo que ha sido ahora sí que más de la ciencia, ahora sí, ¿verdad? En base a todo lo que se ha descubierto, todo lo que últimamente se ha avanzado, ¿verdad? Desde que salió el láser, desde que salieron las comunicaciones inalámbricas, desde que salió todo eso. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Así en resumen. Y ahorita aquí en lo de los temas, ¿no? Sí se me hicieron así como que interesantes, ¿verdad? Pues de la ciencia, pues ya saben lo que es. Sobre la pseudociencia. Ahí nada más ahorita estaba viendo, bueno, cuando estaba Pepe, ingeniero José de Jesús Camacho, del método científico, que sí, pues le faltaban dos puntos más, ¿verdad? Por ahí se los había puesto en una pregunta, ¿verdad? Que es el análisis, que viene siendo el punto número 7, y el 8, que viene siendo ya, ahora sí que la comunicación de los hallazgos, ¿no? Ya después de que se hace una comprobación, punto 7, y en el 8 se hace la comunicación de los hallazgos. Por eso era bueno mencionarlo, ahí en eso del método científico. También eso de la pseudociencia, que pues tanto se dice, ¿no? Pues muchos van a lo que es lo contrario de la ciencia. Y no, obviamente, pues esos fenómenos o situaciones que pasan que no podemos darles una explicación y que ya nuestra lógica o imaginación, pues nos hace ver, y luego, pues, ya tenemos como que teorías muy vanas, ¿no? De situaciones que realmente a lo mejor no existen, son fenómenos por causas naturales o por otro tipo, que a fuerzas tienen que tener una explicación, ¿verdad? Y algo que escuché también de lo del tema de Omar, bueno, sobre la biografía de Carl Sagan. De hecho, él se llamaba Carl Edward Sagan, ¿verdad? Él, por ahí en un punto que decías,
él de hecho fue un defensor del pensamiento escéptico, científico, ¿verdad? Y del método científico. De hecho, también él fue pionero de la exobiología, ¿verdad? Él tenía esa inquietud también mucho sobre buscar otras vidas fuera de nuestro planeta, ¿verdad? Él tenía así como que la fe que pues no podíamos estar solos en este universo, ¿verdad? Yo también, así en lo personal, pues sí leí yo ese libro del cometa, aproximadamente cuando yo tenía unos 13 años, yo creo. O sea que parece que fue ayer, ¿verdad? Y de ahí también nació mi inquietud, ¿verdad? Como que se me despertó todo eso acerca del conocimiento así del universo, ¿verdad? Y se me hizo muy interesante porque si nos basamos así como que en los hechos históricos de la humanidad, nosotros hemos prosperado y hemos avanzado conforme a lo que siempre hemos visto, ¿verdad? Siempre en el cielo, a todos los fenómenos que nos circundan alrededor. De hecho, pues como cuando el fuego, ¿verdad? Por un rayo fue, o sea, a base de todo eso, ¿no? Entonces, pienso más que nada que la misma naturaleza nos ha ido así como que enseñando, ¿no? Así como que los caminos, ¿verdad? Que nos falta muchísimo, ¿no? Yo pienso que tantísimas cosas que hay que nos falta por conocer y aprender. Ahora con todos estos avances, bueno, he visto, ahora con esta maestría que hice en lo de robótica, tuve la oportunidad de conocer un tipo de software y de programas, de lenguajes de programación, de que ahora, cómo es tan simple y sencillo programar así por decir un chip y darle ya las instrucciones y que antes, no, hombre, batallamos un montón, ¿verdad? Ya ves, ya eliminamos lo que es el CD, ya eliminamos todo eso, ya todo se va con microprocesadores. Y con qué facilidad ya se nos va haciendo todo más simple, ¿no? Más que pues sí es cuestión de ir explorando y avanzando. De así de más preguntas, todo eso pues obviamente a mí me inquieta mucho saber porque incluso el mismísimo Carl Sagan pues, tenía así se fue, ¿no? Y así murió, pero él tenía esa inquietud pues obviamente de que no estamos solos en el universo. Eso no quiere decir que yo sea, así que si veo algo que no conozco o que no sé, vaya a decir que es un ovni o vaya a decir que es obviamente no, ¿verdad? Obviamente nos falta todavía mucho por conocer esto, pero también creo que no podemos estar solos en el universo, o sea que se abre la posibilidad, ¿verdad? De que existan otras civilizaciones, incluso más avanzadas o incluso más inferiores a nosotros, ¿verdad? Pero pues, es la posibilidad. Entonces, no sé, está muy interesante esto y me da gusto que todos nos vuelva a despertar esto del universo, ¿verdad? Es algo que en sí, por eso ha avanzado la humanidad, o sea, por todo lo que vemos, ¿no? Y si nos ponemos a buscarle y a explorar, pues encuentra uno tantísimas cosas. Por ahí alguien preguntaba de si la ciencia tiene algo que ver con los signos zodiacales. Pues no directamente, ¿verdad? No creo. Eso más bien ya es de la astrología. Pero me parece muy interesante todo esto. No sé como las preguntas que abriste ahorita, Omar, si quieres preguntarle a los muchachos Sí. Y ahí las vamos contestando entre todos, no sé. Sí, muy bien, Inge César Camacho. Entonces, miren, bajo este tenor por aquí, bueno, tenemos el chat y algunas preguntas. Recuerden que es una mesa de diálogo abierta, todo tipo de preguntas, tengan toda la confianza de preguntarnos y nosotros toda la disponibilidad para responderles. Bueno, aquí comentaba Melanie, cuando estaba exponiendo al Inge José de Jesús Camacho, que era Albert Einstein y Madame Curie cuando proyectaste las imágenes de los científicos, cuando hablabas de la ciencia. César, bueno, te comentó te faltaría el análisis de los datos y resultados y la comunicación de los hallazgos. Nos comenta el Inge César, la pseudociencia existe simplemente a los fenómenos que la ciencia no puede explicar.
de que vamos a checarlo. Y también comenta al Inge César, de hecho fue defensor del pensamiento escéptico y del método científico, lo que nos comentó, y pionero de la exobiología. Manuel nos comenta también de la pregunta que yo mandé al aire sobre la sonda Voyager. Decía que era la canción del cascabel, la que viene en nuestra navecita esa, en nuestra botella lanzada al océano cósmico, ¿verdad? Dice que es muy bien. Muchas gracias por darme la respuesta, Manuel, que por aquí nos está siguiendo la conferencia. Y dice aquí, y de Estados Unidos fue la canción de Johnny B. Good de Chuck Berry. Muy bien. Entonces aquí nos pregunta Melanie, ¿sí? Por aquí dice, ¿tiene algo de ciencia los signos zodiacales? A ver, Inge José de Jesús Camacho, a esta pregunta, es que si tiene algo de ciencia los signos zodiacales. Bien, muchas gracias. Primeramente, hacer una acotación de lo que comentaba el ingeniero César Camacho. Sí se incluyeron en la presentación el análisis de los datos y el registro, nada más hacer esa acotación que sí los incluí. A lo mejor por ahí no se percataron en la lectura, pero sí están dentro de lo que se expuso. Y bueno, lo que pregunta Melanie, que si tiene algo de ciencia los signos zodiacales, definitivamente entraría en pseudociencia, la cuestión de los signos. Generalmente nosotros compramos alguna revista y de repente en las revistas aparecen los horóscopos donde nos mencionan según nuestro signo qué es lo que nos va a ocurrir. Y muchos de esos horóscopos, si ustedes leen y analizan el texto, son cuestiones como muy lógicas de que van a ocurrir. Te dicen, vas a tener una alegría muy pronto. Pues es prácticamente inevitable que a lo mejor en el futuro tú experimentes esa sensación. Entonces, definitivamente no entra en la ciencia, los signos zodiacales, sería pseudociencia. No crean lo que leen en revistas, que van a encontrar el amor, que van a encontrar la fama, la fortuna. No es algo considerado como científico. Esa sería la respuesta, Melanie. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. Aquí también otra de mis alumnas dice Fátima, ¿creen que la influencia de la pseudociencia afecta el desarrollo de la ciencia? Fíjate que muy buena pregunta. Muy buena pregunta nos hace nuestra gran alumna Fátima. Infiere la ciencia en la pseudociencia. Entonces, bueno, ahora sí que, bueno, tengo la opinión de su servidor es la siguiente. Fíjate que sí, desafortunadamente en este mundo vivimos bombardeados por muchas, por medios de información, radio, televisión, incluso la telefonía celular, las redes sociales, todo esto, que muchas veces dicen noticias, pero sabes que muchas veces no se filtran esa información, aunque tengamos todos los dispositivos tecnológicos. Es la era de la información, pero mucha información es falsa, ¿sale? Entonces, desgraciadamente, eso es lo que vende, o sea, eso es lo que vende mucho, y muchas de las veces cuando dices, a ver, vamos a hacer una conferencia sobre ciencia, sobre esto, en cambio, pues se da que hay poca asistencia, poco interés de la población en general, y por ahí lo mencionan las estadísticas que somos de los países que menos leen en el mundo. Entonces, parte de ese analfabetismo científico, estimada Fátima López, pues sí afecta, porque mucha gente, pues no se diga al público que tiene, por ejemplo, pues un pseudocientífico, ¿no? Que a lo que tiene un científico, por ahí anda rondando una imagen de que está un científico en una mesita sentado y está esperando a que llegue la gente para pues preguntarle, para involucrarse en la ciencia, y en el otro lado está, por ejemplo, adivinos, supuestos magos, y está una fila enorme, extensa, esperando a que le lean las cartas, a que vean que hay una cura milagrosa para tal enfermedad, a que
Oh, hagan de cuenta, se las gastan. Hace poquito también por ahí déjate comento en esto, llegó una persona con un anillo y dijo, ¿saben qué? Este anillo es de platino. Llegó a una cafetería aquí en Fresnillo, una persona y dijo, este anillo es de platino y adquiéranlo, cuesta 50,000 pesos y yo nada más, denme 1,000 pesos. Y realmente no era un anillo de platino, o sea, tú ves que no, pues era un charlatán y pues a ver quién caía, ¿no? O qué gente le podía dar ese dinero. Y analizándolo, pues yo me di cuenta que era un anillo así como de acero amonel, algo que conocemos un poquito de los metales, que no somos tampoco expertos, pero nos dimos cuenta de que pues estaba mintiendo esta persona. Y así hay muchas. Entonces sí, desafortunadamente sí influye la pseudociencia para, es como una bomba de humo, como un velo de humo que impide a las demás personas acercarse a la ciencia, ¿sale? Entonces, el que tenga buen juicio, buen criterio, espíritu científico, va a saber dilucidar y va a saber que se va a ir a la ciencia, que es un camino más fiable, incluso sus errores lo rectifica. No sé qué opinas tú, Inge José de Jesús Camacho, quieres complementar la pregunta de Fátima López. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo podemos probar. Si ustedes por ahí en las redes sociales investigan grupos paranormales, se van a dar cuenta que están llenos de personas, hay cientos de miles, y buscan grupos de ciencia y la verdad comparan las cifras y la gente tiende a irse por los temas pseudocientíficos lamentablemente, cuando la sociedad en la actualidad implica, necesitamos gente con pensamiento crítico y la ciencia nos ofrece eso. Necesitamos ser más críticos del medio donde nos desenvolvemos y lamentablemente estos hechos de la pseudociencia, como comentabas, siento que nublan un poquito esa concepción o general de las personas, esa conciencia, y hay veces que eso también influye a que sean fácilmente convencidos. Pues tenemos por ahí la cuestión política, podemos ver un claro ejemplo de cómo las evidencias nos mencionan que una y otra vez se cometen por ahí mentiras y sin embargo hay que creyendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que les comenté en la presentación es tengan un pensamiento crítico de las cosas. Primero asegúrense de lo que se va a estudiar o el fenómeno, el hecho, tenga bases y evidencias antes de tomarlo por cierto. Eso sería. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Dije José de Jesús Camacho. Por aquí también nos hacen por nada, ya saben que es un gusto servirles y atenderles. Ahora sí que decían también algunos profesores, dicen, espero darte la respuesta o ampliar más la duda, ¿verdad? También un gusto saludarte, Fátima, algunos de nuestros alumnos de aquí del TEC y de la academia, estas instituciones educativas nos acompañan y qué padre que se acerquen a la conferencia. Fíjense que también aquí tenemos una pregunta de un estimado alumno exalumno ya egresó, de JJ Vázquez. Dice, ¿algún libro recomendable para estudiar la historia y desarrollo de la ciencia? Entonces, bueno, ahora sí que, estimado JJ Vázquez, te voy a recomendar precisamente uno de los que vienen aquí de Carl Sagan. Bueno, te voy a decir el nombre completo, si me lo permites, también por el chat. Y bueno, déjatelo para que lo escribas. Y habla sobre la prehistoria, desde la prehistoria hacia la época actual. Se llama, déjate digo, Los Dragones del Edén. Te recomiendo ese libro, está realmente buenísimo. Repito, Los Dragones del Edén, al buen estimado Inge JJ Vázquez, que es egresado de Industrial de por ahí del TEC de Fresnillo. Ese libro está buenísimo y déjate presumo, por aquí tengo el otro, de Carl Sagan, que también estuve leyéndolo, este gran libro, se llama El mundo y sus demonios, pero les repito, no piensen mal, sino habla de que la ignorancia es
pues ahora sí que a él le nombra los demonios, pero no nada que ver con una cosa con la otra. Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes tengan otro libro que le recomienden a JJ Vázquez, al Inge Vázquez. Sí, mira, yo en general también le recomendaría prácticamente todas las lecturas de Carl Sagan. Cualquier libro que él pueda pues llegar a tener en sus manos de Carl Sagan es buen inicio para sumergirse en los terrenos científicos. Entonces, en particular, haría mención de El mundo y sus demonios, escrito, publicado en 1995 por Carl Sagan. Bueno, muy bien. Entonces, por aquí nos preguntan en el chat, dice que si los videntes pueden ser algún experimento de la ciencia o cómo influye. Sí, repito, la estudiante, compañera Ivonne Cuautle, nos pregunta, repito, ¿los videntes pueden ser algún experimento de la ciencia o cómo influye? Sí. Bien, pues para empezar, diríamos que toda esa cuestión de pronosticar el futuro es parte de la pseudociencia. Entonces, nosotros en la historia tenemos muchísimos ejemplos de gente que se ha atrevido a pronosticar el futuro y lamentablemente, pues esto es una cuestión pseudocientífica. No hay un método sistemático que nos permita atribuir esta capacidad mediante la razón. Entonces, todo lo que tiene que ver con videntes también sería aspecto de pseudociencia. Esa sería mi respuesta. Por lo que hay que tener cuidado a todas las gentes o a las personas, sobre todo, por ejemplo, que te leen la mano, que acostumbran a cobrarte, a lucrar incluso. Acuérdense que hay mucho charlatán, muchas personas que se aprovechan a veces del desconocimiento de las personas y nos venden, como decías tú, Omar, nos venden humo por dinero. Entonces, hay que tener cuidado, llevar ese análisis y ese razonamiento con pies de plomo. Pero la cuestión de la evidencia no está comprobada y no es científica, para que tengan mucho cuidado. Sí, Omar, para la persona que preguntaba del libro de qué libro le recomendaban, bueno, pues no le recomiendo ese tanto así como, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Fue con el que, como comenté hace rato, con el que yo empecé o se me despertó pues así como la inquietud pues por la ciencia, fue a través del libro del cometa, ¿verdad? De Carl Sagan precisamente. De hecho, pues ese es el mismo que mis hermanos luego lo leyeron, ¿verdad? Y también les gustó. Entonces, yo pienso, porque la ciencia abarca muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que está a tu alrededor. Darle explicación a todo, pues obviamente hay que empezar por una cosa, tratar de comprenderla y ya de ahí, ya tu despertar, ahora sí que de tu inquietud hacia algo en específico, pues ya tú mismo lo tienes que encontrar, ¿no? Es como encontrar lo que tú realmente quieres saber. También algo que les iba a comentar, nada más que, porque yo sí soy así como que muy metódico, ¿no? Yo, en base a situaciones, a teorías, yo siempre trato así como que de encontrar la respuesta y encontrarla, o sea, como en este caso nomás porque ya se me hizo demasiado tarde, pero les estaba preparando un experimento que tengo aquí con 2 cinescopios de monitores viejos de computadora. Esto es para hacer algo de reciclaje, pero ahí yo les iba a comprobar, luego se los voy a compartir por ahí en la página de la Sociedad Científica de que está en Facebook, la teoría de Joseph Thomson, que es del electrón que decía que viaja en línea recta. Entonces, a través del tubo catódico, que viene siendo el que es el monitor, yo le quité el campo magnético
y le metí la descarga por medio del playback, que es un dispositivo electrónico que convierte, no sé, 120 voltios en 20,000, y es cuando manda el viaje del electrón y se fija un solo punto en la pantalla, así un puntito, donde sí se comprueba que el electrón viaja en línea recta. Nada más que ahorita ya no hubo tiempo. Luego que lo termine, lo voy a compartir por ahí por la página de Facebook o sea, también para saber, ¿no? Porque a veces nosotros estamos estudiando qué es ciencia, qué es esto, qué es lo otro, y a veces no, pues que tal, como en este caso, ¿verdad? Joseph Thomson, no, pues que el electrón viaja así, o sea, ¿cómo lo comprobó? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Pues es a través de así de experimentación. De eso es lo que se trata, ¿no? Que no se nos quede así una duda, siempre buscar los medios, ¿no? Para poder realizarla, claro, con todas las precauciones, pues sí es muy peligroso. Más adelantito, pues eso, esos monitores viejos, yo creo que los voy a convertir en osciloscopios que tal vez le puedan servir a estudiantes de electrónica para checar radiofrecuencias o ondas de señales de onda, todo eso. Eso ya más adelante. Pues ahora sí que es eso, ¿no? Y de la persona, pues el libro ese, yo pienso que comenzaras por algo que yo te recomiendo ese. Leerlo, ahí está el PDF, incluso para descargarlo, ¿verdad? En aquel tiempo, pues yo lo tenía en físico. Al último no me acuerdo ni quién se quedó con él, se me hace que Pepe, si no, pues por ahí te lo prestaban, pero empieces por algo así para que te empieces a dar cuenta así más bien por dónde quieres caminar. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Inge César Camacho. Bueno, bajo este tenor también nos hacen llegar algunas otras preguntas. Nos dice Emanuel, ¿creen que la pseudociencia es vital en la vida del ser humano, ya que el ser humano por intuición necesita creer en algo? Por ejemplo, algo como la religión. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta también que hace el estudiante Emanuel. También con gusto para responderla. Bueno, en lo particular también, bueno, me voy a emitir mi opinión. Aquí el estimado Emanuel. Voy a repetir la pregunta para hacer ahora sí como dicen, el análisis o reanálisis. La pseudociencia es vital. ¿Creen que la pseudociencia es vital en la vida del ser humano? Es vital. Pues fíjate que nosotros los seres humanos, dentro de nuestra inmensa curiosidad, te puedo decir que incluso, pues también por algo existe también la mitología, cuestiones que también incluso la literatura, esto de los seres fantásticos, mitos, leyendas, o sea, toda esta gama de posibilidades siempre han sido parte de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, también si te fijas ha ido progresando la ciencia, o sea, no fue hecha de la noche a la mañana, sino también fueron muchísimos errores los que se cometieron en el ser humano para ir perfeccionando las cosas, ir aprendiendo de los fenómenos. Entonces, bajo ese tenor y en este sentido, pues te puedo comentar que ahora sí que la pseudociencia, pues no hay tampoco que, como diríamos, condenarla, pero no podríamos decir que sea una herramienta que realmente ayude al ser humano a su progreso, ¿sale? En ese sentido, esa sería mi opinión, que no ha traído un beneficio pues más latente al ser humano. Aclaro que sí, el ser humano necesita creer en algo, estoy de acuerdo. Dice que, bueno, por intuición, por ejemplo, como algo como la religión en ese punto que comentas, bueno, podemos decir que ya, bueno, nos metemos un poquito a otro terreno, pero sí, ahora sí que cada quien se respeta sus creencias, y sí, el ser humano también, sí, coincido contigo, tiene sus creencias, cada pueblo, cada cultura, y es algo incluso muy, muy antiguo. Entonces, sí, en ese sentido lo respeto, pero sí creo no ha dado mucho beneficio esa pregunta
No sé si alguien tenga alguna otra o un complemento. Y bueno, dicho esto, dice Melanie, también nos pregunta, dice, cómo consideran a Nostradamus, a este profeta? Nos comentan, dice que si las predicciones pueden adaptarse a la situación, ya que en su libro no usa frases claras. Sin embargo, pasó a la historia como un gran botánico y un vidente, ¿sale? Entonces, vamos checando qué opinan también ustedes, hermanos, sobre Nostradamus. Si se cumplieron todas sus profecías, no se cumplieron. Por ahí se mencionaba también un tiempo que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Bueno, parte de toda son estas noticias que pueden comentarlo. En lo particular, bueno, yo Nostradamus, te voy a decir un punto de vista, pero no alterar susceptibilidades. Pero sí, esto de profetizar, fíjate que lo tomo un poquito con mucha delicadeza, porque en la historia de la humanidad se ha dado esto, incluso de que no se va a profetizar. Bueno, sería meternos a un tema un poquito más complejo, pero más bien yo te puedo decir que si algo ocurre, por ejemplo, el cambio climático, como ahorita, esto que estamos padeciendo la humanidad, puedo mencionarte que también ya científicos habían ya dicho, por ahí va la situación, se está dañando la atmósfera con los denominados clorofluorocarbonos o CFCs que se utilizaban como fluidos refrigerantes, también en los spray, en las pinturas. Entonces sí se hacía una predicción, pero ya un poquito en base a un estudio. O sea, esto va a ocurrir si seguimos usando este tipo de productos, pero sin embargo, profetizarlo, pues te digo, particularmente no creo mucho en Nostradamus, pero lo respeto a quien lo decía así. No sé si alguien tiene otra señalización al respecto. Sí, bueno, yo quiero comentar que hay que tener una de las características que mencioné en la presentación, mucha cautela, sobre todo en el ámbito de las profecías. Recuerden que les mencioné en una de las diapositivas que los científicos buscan datos que se puedan medir, recolectar información de fenómenos de la realidad. Y esta información que se plasma a través de libros y que pasan décadas y luego se empieza a leer y se empieza a conectar con sucesos que ocurren, pues entra dentro definitivamente en el ámbito de la pseudociencia. Es como si yo, por ejemplo, ahorita escribiera, algún día habrá un día nublado y alguien llorará. Entonces eso alguien lo va a tomar como una profecía y eso ocurre porque en la tierra llueve y a lo mejor alguien se va a poner triste. Y entonces pienso yo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos. La ciencia trabaja con datos medibles. Nostradamus no era un científico, era un estudioso, como comenta por ahí Melanie, sobre todo el aspecto botánico, pero no era un científico, sobre todo, que podemos decir, obtenía información para poder realizar estas predicciones. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, definitivamente, las profecías entran con el ámbito de la evidencia y en la evidencia entra en la pseudociencia. Hay que tener mucho cuidado. Yo les hago hincapié que sean cautelosos y no porque lo diga una autoridad o un personaje quiere decir que vaya a ser cierto. Hay que tener cuidado, hay que ser cautelosos. Eso no lo maneja la ciencia, la cautela. Y acuérdense que antes de buscar una explicación fantástica o extraordinaria, busquen una explicación simple, natural, una causa-efecto que esté a tu alcance, antes de irnos a la mitología y a esas cuestiones pseudocientíficas. Muy bien, muchas gracias. Dije José de Jesús Camacho. Entonces, miren, bajo este tenor, también por aquí tenemos algunos mensajes. Dice, ok, profe, gracias. JJ Vázquez, gracias. Enrique, por aquí nos dice, ¿qué opiniones tienen al respecto a la terraformación y el futuro de la humanidad cuando ésta alcance una etapa espacial avanzada? Muy bien. Bueno, primero platicarle al público lo que es la terraformación. Es algo hipotético, es un supuesto. Por ejemplo,
de que en un planeta se puedan alcanzar las condiciones ideales para que se desarrolle la vida. Por ejemplo, ahora que hay robots en Marte investigando, si nosotros quisiéramos hablar de este concepto de la terraformación en Marte, pues hablaría de que Marte en un futuro pudiera tener las condiciones ideales, los elementos para que la vida humana, en este caso, pudiera desarrollarse y subsistir. Esto les puedo decir que es hipotético, es una suposición. Definitivamente no hay nada claro. Más sin embargo, al paso de los últimos 20 años, sobre todo en las exploraciones espaciales que ha habido, empieza esa parte que está anclada a la ciencia ficción a salirse un poco, pero yo lo que le pudiera decir al compañero Enrique, que pues es hipotético, es un supuesto, todavía no hay nada claro, todavía no hay nada en el horizonte, pero tampoco está descartado, ¿verdad? Pero tendrían que pasar, siento yo, en base a esa evolución, pues más años, ¿no? Y estamos todavía muy lejos de alcanzar eso. Bueno, también mencionar, o sea, tanto de la ciencia, así como que también no lo tomemos así como que la ciencia y la pseudociencia, lo contrario, o sea, como por decir el ejemplo que está ahorita, ¿no? Que se vive en la actualidad sobre el coronavirus, el SARS-CoV-2 o todo eso. Se supone que la ciencia, gracias a la ciencia y todo esto, se ha desarrollado una vacuna. Obviamente, pues se lleva como lo que vimos hace rato, todo un método científico. Pero obviamente tendría que pasar mucho tiempo todavía para saber si la vacuna, qué nos va a provocar, ¿verdad? O sea, porque meramente sería experimental en este momento. Porque en tan poco tiempo no sabemos también qué reacción pueda suceder. Entonces, ahí estamos confiando todos en la ciencia. Obviamente en lo que se ha avanzado, ¿verdad? Lo posible y en lo imposible, ¿verdad? Y creemos. ¿Por qué? Porque la ciencia nos ha traído muchos beneficios, ¿verdad? Obviamente existen con antecedente pues las otras vacunas, ¿verdad? Desde la rabia hasta la de la varicela y todas estas, ¿no? Que obviamente tardaron muchísimo tiempo, ¿verdad? Hasta que se corroboró, ¿verdad? Ahorita meramente pues sería experimental. O sea, no hay que confundirnos también, porque si no nos bueno, entonces la ciencia pues ya la hizo y ya esto nos va a funcionar, ¿no? También obviamente se requiere de mucho tiempo, ¿no? De todo eso, para poder, como decía el ingeniero Pepe, ¿no? Así como que hay que analizarlo bien y simplemente confiar. Ahora ya nada más, yo les quisiera hacer una pregunta muy simple, o sea, para no preguntar así como que a cada uno. Yo les... Primero que nada, ¿alguna pregunta sobre la conferencia? No sé si opinen o tengan alguna otra pregunta, bueno, más las que ya hicieron en el chat, algún comentario sobre este homenaje a Carl Sagan que se realizó. Y bueno, claro que prepararemos más, con todo gusto, más temas y vamos a ahondar un poquito, que ahorita se tocó más a grosso modo, pero sí, ¿qué opinan los demás? Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre Carl Sagan, sobre el escepticismo, sobre la curiosidad científica. Perdón, Melanie, todo bien, gracias por el espacio, excelente contenido. Por aquí nos manda a decir en el chat. Entonces, bueno. No, profe, ninguna pregunta y pues todo bien hasta ahorita. Pues ya. Muy bien, muchas gracias Ángel Barrón. JJ Vázquez. Ninguna duda, profe. Muy bien. Muchas gracias. Algunos son alumnos tuyos, hermano, bueno, y algunos son alumnos. Sí, una cosa, profe, yo ya me tengo que desconectar porque tengo unas cosas que hacer. Adelante. Sí, está muy bien, Ángel. Quisiera hacer un paréntesis también. Nos acompañan bastantes alumnos. Me da mucho gusto que se hayan podido conectar. En verdad, hemos inclusive rebasado las expectativas. Generalmente en este tipo de conferencias habíamos tenido a lo más 20 personas y hoy tuvimos casi 50. Por ende, es de agradecerse que nos hayan acompañado
estudiantes, profesores, investigadores, público en general. Muchas gracias. Muy bien, entonces, aquí ya nos mandan los últimos comentarios. Muchas gracias por la presentación. JJ Vázquez, me llevo sus sugerencias y conocimientos. Emanuel, muchas gracias por la conferencia y no se me enojen. Jajaja, saludos, muy entretenida. Para nada, gracias a ustedes. Sí, estamos muy bien, platicando con sensatez, y con todo el gusto también vamos a manejar algún tema si lo proponen. Entonces, bueno, ya llevamos, fíjense que se fue rápido el tiempo, ya tenemos 1 hora 56 minutos de transmisión. Entonces, pues yo nada más quiero agradecerles sinceramente a todos los que nos acompañaron, alumnos de todas las instituciones, mis respetos, mi gratitud, gracias por estar aquí. Espero les haya gustado esta conferencia que fue diseñada con todo gusto para ustedes. Y unas palabras finales para mis hermanos que nos han gustado mucho esto de la ciencia. Voy a ceder los micrófonos a mi hermano César Camacho y a José de Jesús Camacho para que nos den algunas palabras de despedida, algún mensaje. Estuvo muy interesante. Si ustedes tienen algún comentario, gracias Marley, gracias Fátima, Mafer, Ángel, un gustazo. Gracias por apoyarnos, por seguir la conferencia. Les agradecemos de corazón que se hayan conectado y que se lleven algún aprendizaje, alguna sugerencia en su estudio científico. García Salas, gracias a ustedes por aquí. Muy buena presentación y gracias por compartirnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias. Sí, Omar, mira. Pues, adelante. Pues muchas gracias ahora sí que a las personas que nos acompañaron, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por haberme pues invitado, ¿no? Lamentablemente pues yo ves que a veces por cuestiones del trabajo también no puedo, pero me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y obviamente en una conferencia, en una exposición, ahora sí que vas a hablar de Carl Sagan, que vas a hablar de la ciencia, de la pseudociencia, pues era obvio que no habláramos así como la pregunta del millón, de todo eso, porque cuando hablamos del universo, a mí luego se me viene así como que Dios, ¿verdad? Así como... Entonces, para mí, en mi punto yo de vista muy personal, porque eso me apasiona a mí bastante y respetablemente también las opiniones de cada quien. Obviamente, pues sí, va ligado, obviamente va ligado y pues me da mucho gusto también recordar detalles de Carl Sagan, así de lo que decías en un principio también, volverlo a... Es más, ya hasta me dan ganas de volver a repasar el libro, así como que... Nomás que ya nada más me queda la mitad, ya la otra mitad la tiene Pepe, no me acuerdo quién la tiene. Pero en fin, ¿no? Cada vez aprende uno más cosas o tiene más inquietud. Y eso es de lo que se trata, ¿no? De pasar un momento así como que agradable nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer también muy buena su exposición, mucho conocimiento. Gracias por compartir y pues los felicito a cada uno de ustedes y qué bueno que yo estoy muy orgullosa de Fresnillo, pero más de sus fresnillenses. Entonces, ustedes son unas personas que yo admiro y respeto mucho porque siempre están propiciando cosas muy buenas. Les agradezco de verdad y me dio gusto saludarlos. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues se despide un servidor, José de Jesús Camacho Medina. También me uno a la despedida de mis hermanos, de la maestra Martita, quienes pues agradecemos profundamente el que nos hayan acompañado esta tarde-noche en este tema fascinante. Yo pongo en la mesa que la ciencia la tomen como una herramienta importante para que puedan comprender cómo funcionan las cosas, que se sumerjan, sería un consejo, a los terrenos de la ciencia, ya que utiliza un método sistemático, un método comprobable y también falible, desde luego, que se sumerjan porque en base al razonamiento es un sendero muy noble de cómo encontrar las grandes verdades del universo. Entonces, gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto que me hayan acompañado más de 30 alumnos en esta amena charla. Muchas gracias a todos y esperemos seguir aportando
con más conferencias, con más temas importantes. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a mis dos hermanos, un abrazo fuerte y a todo el público. Sería todo, que pasen una muy bonita tarde, noche. Cuídense mucho, muchas gracias Marley por el apoyo incondicional y también nuestros estudiantes. Un abrazo fuerte y cálido. Nos despedimos, que tengan excelente tarde, noche. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente conferencia. Sería todo, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Luego. Gracias por Hasta luego, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Les agradece, gracias. Hasta luego. Hasta luego.